todos tienen su Biblia en la mano, vamos a ir al libro de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han salido con planes de ir a algún lugar, de repente una cita de trabajo, de repente, no sé, a encontrarse con alguien o ir a algún lugar y han llegado y no hay nada, la puerta está cerrada. O han querido entrar y les han dicho que no. Y se han desanimado, se han desilusionado o han insistido y han continuado. ¿No? Yo recuerdo en una oportunidad fui a un trabajo, me cerraron la puerta, fui a otro trabajo, me cerraron la puerta, estando en Estados Unidos, y insistí y llegué a otro trabajo, llamé había una caja donde había unos periódicos y ahí había un anuncio, saqué el periódico y decía, justo el anuncio para el trabajo ideal para mí. Llamé por teléfono y me dijeron, ¿cuánto? Lo siento, señor, en 5 minutos cerramos. Pero señorita, mire. Me dice, ¿dónde está? Le digo, estoy en la esquina de Atlantic Boulevard y A1A, que es una esquina y una calle. Y me dice, wow, está justo al frente de nosotros, véngase inmediatamente que lo atendemos. Fui a ese trabajo, me aceptaron, me contrataron y ese trabajo realmente cambió mi vida y la vida de mi familia. ¿No? La palabra de Dios nos dice que demos gracias a Dios en todo lo que planeemos, en todo lo que queramos hacer, nos abran o cierran puertas, démosle gracias a Dios, porque Él tiene un plan mejor para nosotros. Y si se lo entregamos a Él, Él va a hacer cosas que nosotros nos imaginamos. ¿No? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti dispuestos a escuchar de ti, Señor. Venimos a ti con un corazón abierto, Señor. Háblanos, Padre. Bautízanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para estar sensibles a escuchar tu voz y tu dirección. Señor, queremos hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Queremos que nos guíes. Háblanos, Padre. No queremos salir igual de como hemos entrado. Queremos salir cambiados, renovados, transformados, corregidos, exhortados, animados, Señor. Solo por el poder de tu palabra. No por lo que yo digo, sino por lo que tú dices a través de mí. Así que úsame, Señor, en esta mañana, Señor. Haznos sensibles. Queremos escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro último estudio del libro de Hechos, capítulo 16, justamente vimos cómo el Espíritu Santo le cerró las puertas a Pablo para predicar el Evangelio de Cristo en 2 lugares. ¿No? Y vimos también cómo Pablo empezó a quejarse. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te sirvo, Señor. Si yo quiero predicar tu palabra, Señor. ¿Por qué me cierras la puerta, Señor? ¿Eso es lo que están leyendo ahí? No, ¿no es cierto? Pablo no se quejó. Pablo se sometió a la voluntad de Dios. Y quizás tú te preguntes hoy, pastor, ¿y cómo me someto a la voluntad de Dios? Bueno, déjame decirte que si hasta ahora no lo sabes, estamos en problemas. Pero es algo que como cristianos debemos saberlo, ¿no? Ahora, si eres nuevo en el Señor, no hay problema, te voy a explicar. Nos sometemos a la voluntad de Dios obedeciéndole. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecerle, pastor? Lo que tenemos que obedecerle es su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer, meditar y practicar su palabra. El libro de Santiago 1:22 justamente nos dice, no se contenten solo con oír la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En otras palabras, si ustedes salen de aquí y hay algún versículo que ha tocado su corazón, pero les entró por acá y les salió por acá, lo mismo que nada. Llévenlo a la práctica. Si les ha dado convicción de algún pecado, si les ha dado convicción de algo
que están haciendo que no deben hacer o algo que no están haciendo y que deben hacer, pónganlo en práctica. El Señor, a través del Espíritu, le dijo a Pablo, no vayas a Frigia, ni a Galicia, ni a Misia, ¿no? Habían puros misios ahí, ni a Bitinia. ¿Y qué hizo Pablo? Puso en práctica su palabra. Él obedeció. Dice el texto que se pasó de largo. Y este es el verdadero testimonio de un creyente. Someterse a la voluntad de Dios, te guste o no te guste. Pablo entendió que no era la voluntad de Dios predicar la palabra en esos lugares. Y él fue obediente pasándose de largo. Mejor dicho, no fue a esos lugares aunque en su carne quería ir. Y muchas veces eso pasa con nosotros, iglesia. El Señor nos está diciendo, no hagas esto, no abras este negocio, no cambies de trabajo, no tomes esto, no fumes esto. El Señor nos está mostrando en su palabra, nos está diciendo, nos está cerrando la puerta. Y nuestra carne nos dice, sí, ¿por qué no? Sí, se ve bien, huele bien, sabe bien. E insistimos y a veces terminamos cediendo y ahí vienen los problemas. Pablo había planeado ir a esos lugares, pero Dios tenía otros planes. Y de alguna manera el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo, en este momento, Pablo, en este momento no eres la persona indicada. Ni estás en el lugar indicado, ni es el tiempo indicado para que tú lleves el Evangelio a estos lugares. El libro de Proverbios nos dice en el 19:21, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Iglesia, no había nada de malo, al contrario. No había nada de malo con el deseo de Pablo de predicar la palabra en esos lugares, al contrario. Pero no era la voluntad de Dios. Así que les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al final prevalecen los designios del Señor. Y Pablo estaba claro que así iba a ser. Así que se sometió a la voluntad de Dios y no fue. Iglesia, podemos estar sirviendo en el lugar equivocado, haciendo lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Por ejemplo, yo nunca quise ser pastor. No quería la responsabilidad. Quería de cierta forma estar libre. No quería predicar todos los fines de semana. Quería ir a servir a donde yo quería. Poniendo sillas, armando mesas, pintando, limpiando, haciendo cualquier cosa. Menos pastorear una iglesia. Yo estaba sirviendo en el lugar equivocado, haciendo lo que Dios no me estaba llamando a hacer. Hasta que obedecí, puse en práctica su palabra y aquí estoy. Y no me quejo, al contrario, siempre me pregunto, ¿por qué no obedecí más temprano? Pablo hizo lo mismo. Luego dice el texto que pasando de largo por Misia bajaron a Troas. Pablo y su equipo, sin darse por vencidos, siguieron buscando un lugar donde predicar la palabra. Esto nos muestra que Pablo no tiró la toalla. Pablo no se rindió, no se desanimó. Y en ese afán, él y su equipo caminaron 550 kilómetros hacia el oeste, más o menos la distancia de Pacasmayo a Lima, imagínense, caminando, saltándose una ciudad tras otra hasta llegar al puerto de Troas. Vamos a ver, dicen los versículos 9 y 10, que durante la noche, ya en Troas, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Punto 1, si estás tomando nota. Cuando aceptas el llamado de Dios, Él guiará tus pasos. Cuando aceptas el llamado de Dios, Él guiará tus pasos.
sin darse cuenta y de una manera ilógica, Dios estratégicamente le cerró las puertas de muchas ciudades y de esta manera Dios guió los pasos de Pablo hasta traerlo al puerto de Troas, justo al puerto desde donde podían embarcarse rumbo a Macedonia. De ahí salían los barcos que iban a Macedonia. Podríamos en este caso decir que era la tercera fue la vencida. Esta vez Dios abrió la puerta de par en par. Y dice el texto en el versículo 9 precisamente que durante la noche, estando en Troas, porque estaba en Troas y no tenía ningún plan, no sabía a dónde predicar Pablo, no sabía ya a dónde ir. Y esa noche, estando en Troas, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven, Pablo, ven a ayudarnos aquí. Iglesia, esto no fue una coincidencia, fue una diosidencia. Es muy probable que esa noche Pablo estaba orando y preguntándole al Señor, Señor, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No siempre nos hacemos esas preguntas. ¿Dónde, cuándo y cómo? Pablo tenía ese deseo ardiente de predicar el Evangelio de Cristo. Y probablemente estaba confundido. No era para menos. Se le habían cerrado las puertas por donde había ido. Y lo único que podía hacer era preguntarle al Señor, ¿dónde, cuándo y cómo, Señor? Y el Señor le respondió con una visión. Iglesia, a veces el Señor nos habla a través de visiones. Yo recuerdo en el 2012, antes de venir aquí a Cajabamba a plantar la iglesia, yo venía desde Lima a Cajabamba, estábamos sirviendo en la iglesia de Miraflores en Lima, y venía casi todos los meses, una vez al mes, me quedaba 3, 4, 5 días, hasta una semana, ministrando y discipulando a una familia, la familia Ramal. Y un día, a las 6 de la mañana, pues tenía que ir bien temprano porque ellos se levantaban temprano a hacer sus tortas. Entonces me iba temprano y me senté en la plaza de armas frente al municipio y estaba orando. Y el Señor me dio una visión donde literalmente me dijo, Juan, quiero que traigas a tus suegros de vuelta a su tierra. Y yo en una visión pude verlos caminando en la plaza de armas. Más adelante Sandra también tuvo la misma visión. Y ya confirmados, fuimos obedientes a su voluntad y los trajimos. Y Dios abrió las puertas de par en par. Dios orquestó todo de tal manera que fueron sus últimos y más felices años de su vida aquí, en su tierra. Así que Pablo por fin sabía dónde predicar el Evangelio de Cristo. Pablo estaba confirmado. Me pregunto qué feliz debe haberse sentido por no haberse rendido a mitad de camino. Aunque todavía no sabía el cuándo y el cómo, pero por lo menos ya sabía el dónde. Macedonia. Ahora, para saber el cuándo y el cómo, Pablo y su equipo misionero tenían que ponerse en movimiento. La semana pasada hablé de un carro, si está parado, por más que esté prendido, mientras no esté caminando, por más que voltees el timón a la izquierda o a la derecha, no va a ir ni a izquierda ni a derecha, tiene que estar en movimiento. Y de eso se trata, iglesia. Tenían que dar el primer pasito de fe hacia el llamado de Dios, en este caso Macedonia. Así que dice el versículo 10 que después de que Pablo tuvo la visión, dice, escuchen bien, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Dios dirigió los pasos de Pablo y su equipo misionero, Silas, Timoteo y ahora el doctor Lucas, que se unió al grupo en Troas. Se cree que incluso vino como médico personal de Pablo. Lucas es el que escribió inclusive el libro de Hechos, el que estamos estudiando. Entonces Dios dirigió los pasos de Pablo y su equipo misionero de un continente, que era el continente de Asia, a otro continente, era el continente de Europa. Y aquí vemos cómo el plan de Dios estaba empezando a tomar forma. ¿No? Dice su palabra que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies
Si tú pones una lámpara en la noche, una linterna cualquiera, no te va a alumbrar lo suficiente, más que tienes que estar con cuidado mirando porque si no te tropiezas. Pues más o menos así es. El Señor poco a poco te va revelando su plan, pero tienes que dar tus primeros pasos. Y entonces, me gusta esta versión de la Biblia porque dice que enseguida nos preparamos para partir a Macedonia. Primero que aquí se incluye Lucas, como les dije, que es el que escribió este libro, cuando él dice, nos preparamos, ya se está incluyendo ahí. Y segundo dice que ellos se prepararon. Esto quiere decir que ellos se prepararon física y espiritualmente para este viaje a Macedonia. Pablo probablemente dijo, vamos a orar y ayunar, algo que estamos llamando a hacer esta semana. Vamos a ayunar y a orar porque el Señor nos está llamando a predicar la palabra en Macedonia, pero no va a ser fácil. El enemigo no va a estar contento. Así que tenemos que orar y ayunar para escuchar la voz de Dios, para ser guiados por Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para obedecer cuando se cierra una puerta y para obedecer también cuando se abre una puerta y que podamos entrar por ella. Pablo y su equipo se empezaron a preparar física y espiritualmente para este viaje a Macedonia. Pablo probablemente también dijo, aparte de ayunar, dijo, ¿sabes qué? Vamos a despedirnos. Físicamente vamos a conseguir todo lo que necesitemos para este viaje, ¿no? Carpas, bueno, él las hacía, comida, ropa, algún tipo de medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que prepararse física y espiritualmente para batallar. Y cuando el Señor nos llamó aquí a Cajabamba, no fue que Sandra y yo al día siguiente compramos los pasajes y nos vinimos. No. Hubo un tiempo de preparación espiritual, oramos, ayunamos por 40 días, no por 3, 40 días. El Señor nos volvió a confirmar en su palabra a través del libro de Jeremías 1, del 4 al 10. Quiero que vean el mapa para que se vean, para que más o menos tengan una idea desde dónde partió. Mira, Pablo partió por todo esto y llegó a Troas, aquí. Esto es Asia, esto es Europa. De aquí de Troas, vamos a verlo más adelante, iba a salir, este es el puerto de Troas, rumbo a Neápolis hasta llegar a Filipos. Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, el libro de Jeremías nos dice, el pasaje que Dios me dio en Jeremías 1 del 4 al 10 me dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes de formarte en el vientre, Juan, ya te había elegido. Antes de que nacieras, Juan, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y yo le respondí, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar, no conozco mucho la Biblia, nunca he predicado, Señor. Pero el Señor me dijo, no me digas, soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a hacer todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Y yo dije, ok, Señor, wow. Seguí leyendo y más adelante en el 17 al 19 me dice, pero tú, prepárate. Ve y diles a todos lo que yo te ordene. No estés aterrorizado ante ellos, pues de lo contrario te aterrorizaré ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes, y contra el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Recuerdo que estaba leyendo eso en la sala, y entró Sandra, y yo estaba así. Yo creo que nos vamos a Cajabamba, entonces ya está confirmado. Ni vuelta que darle, o obedecemos o no obedecemos. Y empezamos a prepararnos. Ya confirmados y convencidos de que Dios estaba guiando nuestros pasos y que Él nos había llamado a Cajabamba, nos preparamos. Organizamos nuestro viaje,
vendimos todas nuestras cosas, lo poco o mucho que tuvimos. Nos despedimos de nuestros familiares y amigos porque no sabíamos cuándo los íbamos a volver a ver. Y partimos con nuestro gran equipo misionero, Sandra y yo. Y el Espíritu Santo. Lo mismo hizo Pablo y su equipo misionero. Ellos ya eran 4. Más adelante Eileen se unió a nosotros. Pero dice el texto, convencidos, confirmados de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias en Macedonia. Iglesia, hay 2 tipos de llamado. El llamado general, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Y el 30 dice, yo estaré con ustedes por donde quiera que vayan. Pero hay un llamado específico, en un lugar específico, a hacer algo específico. Puede que tu llamado esté aquí, a ser discípulos aquí en Cajabamba. O puede que el Señor te está llamando a Marcabalito, a Huamachuco, no sé, a Lima, a San Marcos. Ese es un llamado específico. A hacer algo específico, de repente a plantar una iglesia, de repente solamente a ayudar en una iglesia, no lo sé. Pero el Señor fue específico con nosotros, nos llamó a Cajabamba a plantar una iglesia, a comenzar un ministerio. Muchas veces me ha pasado aquí mismo Cajabamba que me he encontrado con pastores que no se les ve gozosos sirviendo aquí. Y si tú no estás gozoso sirviendo, algo está mal. Yo sirvo ya 13 años en Cajabamba y estoy gozoso. Es como si recién hubiera llegado. Porque este es el lugar en el que el Señor me ha llamado. Pero les pregunto a estos pastores y les digo, ¿cómo así viniste a Cajabamba? ¿El Señor te llamó aquí? Y me responden, bueno, enviaron un email donde estaban buscando un pastor para Cajabamba. Ofrecían un sueldo pastoral, una casa pastoral y un vehículo, un burro pastoral. Un caballo, una moto, un mototaxi, no sé. Ah, qué bueno, le digo. Si el contrato era por 2 años. Ah, ¿cómo así? Sí, 2 años. En esos 2 años tengo que aumentar el número de congregantes a un mínimo del 20%. Y también tengo que aumentar los diezmos un 20%. Y si no me despiden. Ah, ¿así? Wow. Y luego me dijo, a propósito, este es mi último mes. Esto quiere decir que no cumplió la cuota establecida. ¡Wow! Qué difícil es cuando no estamos llamados y confirmados por Dios, iglesia. Esto se convierte en un trabajo secular. Loida, que es nuestra contadora, te lo puede decir. Yo no recibo sueldo. Sandra tampoco. Eileen tampoco. No estamos aquí por un sueldo. Estamos aquí porque el Señor nos llamó a través de su Espíritu Santo a empezar un ministerio en Cajabamba. No estoy aquí para llenar iglesias. El Señor es el que llenará la iglesia, dice su palabra. Yo estoy aquí para predicar su palabra y a través de su palabra la vida de ustedes sea transformada. Eso es todo. Y así es como funcionamos. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo guiados por la carne. Por la casa pastoral, por el carro pastoral, o la moto pastoral, por el sueldo pastoral. Y estamos yendo por vista y no por fe. Iglesia, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo como cristianos en todo lo que hagamos. Y les aseguro, les garantizo que les va a ir bien. Porque el Señor lo dice en su palabra. Si tú eres obediente a mis mandatos, yo te bendeciré. Lo contrario sería, si no eres obediente a mis mandatos, no te bendeciré. No quiere decir que Él no te quiere. Simplemente que si eres obediente a tus mandatos, te bendeciré. Es como un niño. Si el niño se porta bien, lo bendices. Pero si el niño se porta mal, o joven llega borracho, llega drogado, te grita, se amarra contigo y te dice, cómprame una moto. ¿Tú lo vas a comprar? No lo vas a bendecir. Lo quieres. Lo tienes que corregir a propósito, pero no lo vas a bendecir.
Así funcionan las cosas, así funciona nuestro Señor. Él nos ama. Porque de tal manera envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario, para darnos la esperanza de la vida eterna. Veamos los versículos del 11 al 15 creo que es. Zarpando de Troas, ya estamos saliendo de Troas, ya se preparó Pablo y su equipo, ya son 4, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Dice, ahí está hablando Lucas, es el que escribió este libro. Dice, navegamos, ya se incluye, mira, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse a mi casa. Y nos persuadió. O sea, nos convenció de ir a su casa. Punto 2, si estás tomando nota. Cuando aceptas el llamado de Dios, tendrás citas divinas. Una de mis oraciones siempre es, cuando me levanto, cuando voy a salir, Señor, abre mis ojos espirituales para ver esas citas divinas que tú vas a poner en mi camino. Porque el Señor va a poner citas divinas. Pero si tú no estás atento, si tú estás distraído, no las vas a ver. No las vamos a ver. Sé que tengo que ir de mi casa a Celcito a comprar mantequilla, a comprar yogur, no sé, y voy así. Estoy tan concentrado en lo que voy a hacer que me olvido. No veo las citas divinas que el Señor pone en mi camino. El Señor nos quiere usar. El Señor quiere usarte. Pero si no te dejas usar por Él, si no estás sensible a lo que el Señor quiere hacer en tu vida, si no has orado, si no te has preparado, si no le has pedido al Señor que abra tus ojos espirituales, te la vas a perder. No vas a ver las citas divinas. Cada vez que sales a la calle, cada vez que vas al mercado o al banco o a una reunión en el colegio de tus hijos, hay una cita divina para ti. Y por eso es importante pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para verlos. Necesidad de Jesucristo, necesidad de salvación, todas la tienen, todos lo tienen. Algunos lo saben, otros no lo saben, pero Dios quiere usarnos como ese instrumento para abrir los ojos de ellos, el corazón de ellos, para que reciban salvación. Pablo y su equipo misionero tuvieron que navegar a través del mar Egeo, desde el continente de Asia hasta el continente de Europa. Y navegaron directamente a Samotracia. Acordémonos que en esos tiempos los botes se movían por el viento. No habían motores, diésel, ni ningún tipo de motor. Eran veleros. Se movían con el viento y en esta oportunidad dice que los vientos soplaban tan perfectamente que navegaron 250 kilómetros en solo 2 días. Algo que hacían en 5 días. ¿Coincidencia o diosidencia? Y ahí desembarcaron y dice, y al día siguiente tomaron 2 mototaxis, caminaron rumbo a Neápolis y de ahí a Filipos, 120 kilómetros aproximadamente. Así que caminaban duro. Y aquí vemos que Pablo y su equipo misionero ahora sí estaban, escuchen bien, donde el Señor los había llamado. Macedonia. Entonces, el dónde ya estaba resuelto, ¿no es cierto? Ya sabían que era Macedonia. Ahora faltaba el cuándo y el cómo.
Y vemos que Pablo no perdió tiempo, inmediatamente, dice, se empezó a mover. Y por donde iba, predicaba el Evangelio de Cristo. Pablo aquí fue estratégico para plantar iglesias en las ciudades principales. Sabía que era más fácil que el Evangelio se extendiera desde estas ciudades que a estas ciudades. Y Filipos era una de las ciudades más importantes de Macedonia. De ahí es que más adelante Pablo, estando encarcelado en Roma, escribiría una carta a la iglesia de Filipenses, ¿no? En Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Pablo se seguía, aún estando en la cárcel, se seguía preocupando por sus iglesias, ¿no? Pero esta iglesia de Filipos fue la primera iglesia cristiana en Europa y la más importante. Y Pablo y su equipo decidieron quedarse ahí varios días. Y es ahí donde tuvieron su primera cita divina. Es ahí donde tuvo su cuándo y cómo, que hasta antes no lo sabía. Y muchos de nosotros no lo vamos a saber hasta que no nos pongamos en movimiento, iglesia. Dice el texto que el sábado salieron a las afueras de la ciudad, buscaron un lugar de oración, se sentaron, se pusieron a conversar con un grupo de mujeres que se habían reunido ahí. Una de ellas resalta que se llamaba Lidia. Dice, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. ¿Por qué Lucas escribe con detalle de que era de Tiatira y vendía telas de color púrpura? Dice, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Aquí hay algo que debemos entender, y es el hecho de que los judíos de Filipo no tenían sinagoga. Y por eso tenían que reunirse junto al río para orar. Esto significa también que no había muchos hombres judíos en Filipos. ¿Qué quiero decir con esto? Que según la ley mosaica, se necesitan un mínimo de 10 varones judíos mayores de edad, de 13 años para arriba, para que existiese el llamado quórum, que es el minyan en hebreo, para realizar la oración y así constituir la sinagoga. En hebreo significa también congregación. En griego es eclesia, que es iglesia, ¿no? Iglesia, Dios orquestó el cuándo y el cómo de tal manera que Pablo fuera al río y se encontrara con un grupo de mujeres judías que estaban orando, y entre ellas estaba Lidia, una mujer que adoraba a Dios, una mujer que anhelaba tener una relación personal con Dios, pero no sabía cómo todavía. Ahora, en esos tiempos cualquiera que vendiera púrpura trataba con un producto valioso y lujoso, y esto quiero decir que esta mujer, Lidia, era una mujer que tenía mucho dinero. A la vez era una mujer muy influyente en esa ciudad. Pero ella estaba escuchando. Dice que el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Cuántas veces nosotros oramos de esa manera? Señor, abre el corazón, suaviza el corazón de las personas con las que vamos a estar en contacto, para que puedan escuchar y recibir el mensaje de Cristo. Lidia era una mujer que adoraba a Dios, y cuando entendió el mensaje de Pablo, que para llegar al Padre tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ella lo recibió. Dice el libro de Juan 14:6, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no es el Padre el que me envió. Esta mujer, Lidia, fue la primera convertida en Europa, y en su casa se formó la primera iglesia cristiana. Pero antes de que Lidia se convirtiera, como lo vamos a ver más adelante, dice que fue bautizada, es importante entender que fue el Señor el que abrió el corazón de ella. Esto nos muestra que es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen, porque como dijo Jesús en el libro de Juan 6:44, ¿no? Lo acaban de leer, perdón. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió.
Nadie puede venir a mí si no es el mismo Padre que lo trae. Por lo tanto, una parte muy importante del evangelismo es pedirle a Dios a través del ayuno y la oración que abra corazones, que suavice los corazones de las personas que van a escuchar el mensaje de Cristo, porque sin ello no puede haber conversiones genuinas. Antes que vengan los grupos misioneros, nosotros, como ya lo hemos dicho, vamos a empezar a ayunar y a orar por ellos, ¿no? Y cuando llegan, lo primero que hacemos es reunirlos para alabar al Señor, y luego los ungimos con aceite y oramos para que el Señor abra sus ojos espirituales para que vean las citas divinas que el Señor va a poner en sus caminos. Y que también abra los corazones de las personas con las que van a estar en contacto. Iglesia, esta es una oración que deberíamos hacer constantemente antes de salir de nuestra casa. Señor, abre mis ojos espirituales. Quiero ver esas citas divinas que tú vas a poner en el camino. Y también abre los corazones de las personas con las que voy a estar en contacto, para que reciban el mensaje de salvación. Porque eso es lo que quiere el Señor, que todos se salven. Luego dice el texto en el versículo 15, que cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Aquí vemos que Lidia empezó a usar sus recursos para hacer el bien. Y una forma de expresarlo es siendo hospitalaria. Y eso hizo Lidia. Y este acto es un ejemplo maravilloso a seguir, iglesia. El libro de Hebreos 13:2 nos dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Si recordamos, Abraham corrió a saludar a 3 viajeros y les ofreció agua, descanso, comida, sin saber que esto estaba recibiendo mensajeros del Señor. Esa escena nos recuerda que los momentos ordinarios pueden tener un significado sagrado cuando somos hospitalarios con otros. Cuando vivíamos nosotros en Estados Unidos, éramos parte de un ministerio que se llamaba Missionary Housing, que quiere decir hospedar misioneros, ¿no? Y a través de ellos hemos podido experimentar los milagros de Dios. Hemos escuchado sus historias tras historias de cómo el Señor los ha guiado, cómo el Señor les ha proveído, cómo han estado en la cárcel, las puertas se han abierto y han salido corriendo y no tenían plata para el tren y de repente escucharon ruido de papel y en el zapato tenía cada uno un billete de dinero justo para el tren. Muchos dicen, increíble, ¿no? Deberíamos decir, creíble. Porque para Dios no hay nada imposible. Hablamos equivocadamente. O sea que no le creemos a Dios. ¿Que Dios no puede poner un billete en tu zapato? Por supuesto que sí. ¿Que Dios no puede abrir una puerta? Por supuesto que sí. Y esas historias, después quisimos experimentarlas nosotros mismos. Y las estamos experimentando aquí en Cajabamba. Podemos hacer un libro, una enciclopedia de todos los milagros que hemos visto hacer el Señor. Iglesia, quizás en días ordinarios la hospitalidad se vea como una silla extra en la mesa. O un mensaje que dice, hey, pasa por aquí, nos encantaría verte, sírvete un platito de comida. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la hospitalidad cuando la vida parece demasiado ocupada? O cuando los presupuestos están ajustados y no sabemos cómo empezar. Las Escrituras pintan la hospitalidad como más que solo entretener. Escuchen bien. La hospitalidad es una forma de representar la bienvenida de Dios a su reino. Cuando somos hospitalarios, ellos están viendo el rostro de Cristo reflejado en nosotros a través de la hospitalidad. Y están viendo a Jesús diciendo, bienvenido a mi reino. Jesús a menudo se reunía con personas en mesas. Y la iglesia primitiva inclusive creció a través de hogares y corazones abiertos. Aquí hay una reflexión sencilla y con esto termino, iglesia. La hospitalidad bíblica es dar la bienvenida a otros, ya sean extraños, vecinos y amigos en nuestras vidas. La hospitalidad es compartir nuestros recursos para que puedan experimentar la bondad de Dios a través de la provisión compartida.
En otras palabras, nuestra hospitalidad es una luz constante que ayuda a otros a ver la bondad del Señor. Quiero decir esto y con esto termino. Mi esposa tiene el don de hospitalidad. ¿Ok? Ella podría poner 1 millón de amigos en la casa, sin problema. ¿Ok? Y yo como esposo, y ustedes como esposos o esposas, si la esposa o esposo tienen ese don de hospitalidad, nosotros tenemos que apoyarla a que ella desarrolle su don. ¿Ok? Porque es el Señor que está dando el don a ella. ¿Para qué? Para que a través de eso podamos empujar el reino de Dios. La hospitalidad abre muchas puertas para predicar el Evangelio. Sin necesidad de hablar, solamente compartiendo techo y comida. Compartiendo nuestros recursos. Y tú puedes decir, sí, pero que son mis recursos, a mí me cuesta mucho trabajar y arreglar mi casa, sí, yo trabajo duro, que por aquí, por acá. Déjame decirte una cosa. Nada de lo que tienes es tuyo. ¿Cómo así? No es tuyo. Todo lo que tienes te lo da el Señor. ¿Ok? Y no está mal que comas, que te diviertas, que uses los recursos para ti también. Pero Dios nos ha dado recursos para empujar su reino. Y mientras más empujamos su reino, más nos va a dar el Señor. Porque la palabra lo dice, Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dinero, relaciones, salud, etcétera, 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 van a ser añadidos. Pero si buscad primero que en mi casa nadie entre, buscad primero que nadie agarre mi plata, no voy a comprar más pan para nadie porque estoy con las justas, entonces no esperes que el Señor te añada. El Señor quiere bendecirnos. El Señor está en el negocio de bendecirnos. Ya nos bendijo con su Hijo, pero quiere bendecirnos más. Pero Él quiere que primero lo busquemos a Él, para que Él nos dé las añadiduras. En conclusión, recordemos que cuando aceptas el llamado de Dios, Él guiará tus pasos y tendrás citas divinas. Pero nada de esto va a suceder si primero no te sometes a su voluntad. Amén.